Muy buenas tardes. A continuación, les presentaremos nuestras evidencias del módulo Calidad Educativa del grado 2A con la docente Diva Lozano del Instituto José Celestino Mutis. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Durante este módulo pudimos aprender y evidenciar unos temas muy importantes, no solamente para nuestra vida personal, sino también para nuestra vida profesional. Uno de estos temas es la calidad de la educación en Colombia. ¿Qué funciones cumple el MED? ¿Qué funciones debe cumplir la escuela? La Constitución, preparación, retos y metas que deben cumplir el maestro y la escuela. Papel del maestro en la calidad educativa. Finalmente, para nuestras evidencias, nos enfocamos en la educación durante la pandemia. ¿Cómo fue esta educación en nuestra virtualidad? Para esto, llegamos a unas conclusiones con unas entrevistas muy importantes que tuvimos con directivos, docentes, padres de familia y estudiantes, los cuales nos contaron sus experiencias y vivencias durante esta virtualidad. Finalmente, nuestra compañera Tatiana Oviedo nos presentará las conclusiones en cuanto a los temas vistos durante este módulo. Muy buenos días. Me presento, yo soy Leslie Magali Morales Celis, estudiante del técnico auxiliar en educación preescolar del Instituto Politécnico José Celestino Mutis. En esta ocasión voy a entrevistar al docente Alexander Sánchez del área de inglés en una institución privada y le haré unas preguntas acerca de la calidad educativa durante los tiempos de pandemia. Bueno, entonces pues aquí estamos con el profesor Alexander Sánchez. Él dicta clases en un colegio privado en el área de inglés. Entonces a continuación le voy a hacer una entrevista acerca de cómo ha visto que ha influenciado la calidad de la educación durante la pandemia. Entonces, como primera pregunta quería saber qué fortalezas vio usted como docente ante la dificultad de la pandemia. Pues mire, yo era de los docentes tradicionales que enseñaba en aula, acrílico, marcador y blusa, y cuando necesitaba proyectar alguna información recurría simplemente a un videobeam. Cuando tuvimos el plan de contingencia, cuando se declaró la pandemia mundial y tuvimos que pasar del plano físico a la virtualidad, pues fue un cambio muy abrupto, ¿no? Sin embargo, eso generó muchas ventajas, porque aparte de que tuvimos por la fuerza que adaptarnos a los ambientes virtuales de aprendizaje, pudimos tener un acercamiento más estrecho con las TICs de la comunicación y la tecnología. O sea, nosotros utilizamos más las herramientas tecnológicas mucho más que cuando lo hacíamos antes de la pandemia. Aparte de eso, pues afloró mucho la colaboración entre compañeros, directivas y docentes, puesto que nos vimos en la necesidad de aprender sobre nuevas plataformas, herramientas, aplicaciones con fines didácticos y pedagógicos. Eso fue una gran ventaja. Entonces, aunque tuvimos una ligera choque, como un choque del cambio abrupto de estar en el colegio, dictando en el pizarrón, a ya tener que implementar las clases pues de manera más didáctica, ¿no? De manera más tecnológica. Okay. Obviamente eso tomó su tiempo, más o menos 3-4 meses para lograrnos adaptar, pero fue algo que fue favorable para todos los docentes, puesto que ya ampliamos como nuestro margen de operación y de enseñanza. Ok, bueno, muchas gracias. Y aparte de eso, ¿qué más debilidades de pronto vio o sintió que en ese momento se presentaron? Pues precisamente al igual que los docentes, los estudiantes, muchos estudiantes abruptamente cambiaron del plano físico al virtual. Y eso representó para ellos un cambio trascendental. Muchos no estaban preparados. Y aunque los jóvenes manejan mucho las herramientas tecnológicas, no podemos decir que lo hacen el 100%. Correcto. Y además algunos estudiantes no tenían equipos adecuados para
iniciar este proceso de virtualidad en la enseñanza. Y otros, por ejemplo, al principio lo aceptaron, pero lamentablemente también la exposición prolongada ante la pantalla los expuso a problemas de salud, de pronto un poco de estrés, de angustia, ansiedad. Algo parecido a lo que nos ocurrió a los docentes, pero en el caso de ellos no fue tan fácil de llevar. Algunos incluso desertaron en grandes volúmenes. O sea, hubo mucha deserción de los alumnos hacia el colegio. Ya no Sí, quisieron correcto. seguir. De hecho, lamentablemente algunos colegios tuvieron que cerrar puesto que la población estudiantil bajó escandalosamente y muchos colegios tuvieron o hacer alianzas estratégicas o sencillamente cerrar sus puertas, puesto que la población ya no lo hacía una organización sostenible. Ah, ok. Bueno, y digamos con los padres, ¿cómo vieron ese vínculo entre docente y padre? Si había colaboración, no había colaboración, que yo creo que es otra debilidad ahí, pero a la vez se fortalece, ¿no? Sí, aunque no en todos los casos, sí notamos un elevado margen de cooperación entre padres y docentes, en Sí. especial cuando los niños de primaria estaban al frente de su monitor, de su tablet, su celular o su laptop. Uno notaba que los padres estaban muy al tanto de ellos, auxiliándolos en la parte tecnológica. Se hizo más frecuente y estrecha la comunicación entre padres y docentes, eso es un plus. Aunque hubo una leve población que lamentablemente no fue así. Los niños sencillamente se desmotivaron y finalmente desertaron, ya que se vieron solos frente como a esta gran contingencia que era la educación virtual. Ok, bueno, y como última pregunta quería preguntarle, ¿qué estrategias pudo implementar durante la pandemia? O sea, para que garantizar que los niños estuvieran como atentos a la clase, que estuvieran, sí, que no se salieran. Hay una de las ventajas de la pandemia. Suena extraño, ¿no? La pandemia solo ha traído crisis económica, sufrimiento, en fin. Pero en cuanto a la educación, hizo que los docentes como que nos replanteáramos las estrategias, los métodos, las formas como nos dirigimos a los estudiantes y el uso de las diferentes herramientas que tenemos de forma directa al alcance, como por ejemplo todo lo que es los tips de la comunicación, los miles y miles de tutoriales que existen en Internet y muchas otras herramientas que nos permiten dinamizar y hacer más ágil y práctica la enseñanza. Entonces, obviamente esto nos ayuda a mantener la atención del estudiante, pero dándole un uso adecuado, ¿no? Un uso adecuado y proporcionado. Porque no es cuestión de utilizar videos y de pronto dejar la enseñanza personalizada, no. Hay que hacerlo de forma racional y proporcional. Ok, bueno, profesor Alex, muchísimas gracias por esta entrevista. Va a ser de gran aporte para nuestro diplomado de calidad educativa y pues lo felicito por esa excelente labor que realiza y que día a día va cultivando a pesar de todas las dificultades que se nos presentan. Bueno, muchas gracias. Bueno, que esté muy bien. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias. Dale, gracias. Presento, mi nombre es Juliet Arias y pertenezco al Instituto Politécnico José Celestino Montes, del curso segundo A. El día de hoy quisiera saber si su merced es tan amable de responderme una serie de preguntitas. Sí, claro que sí. Buenas tardes. Mi nombre es Marilinda Llanares Baracaldo. Soy del Colegio Canadá y estoy en el curso 702. Bueno, muy bien. ¿Y su colegio es distrital o privado? Distrital. Bueno, siendo así, entonces quisiera saber qué fortalezas ha visto usted en la educación desde que inició la cuarentena, la pandemia, mejor dicho. Pues algunas fortalezas son que no nos hemos quedado atrasados en lo académico, sino que más bien como hemos podido desarrollar algunas guías para así pues tener más conocimiento y poder avanzar a otros grados. Otra fortaleza que yo veo es que aunque sí hemos podido interactuar un poquito con nuestros compañeros, pues que hace bastante tiempo no vemos.
Entonces, su merced ya me dijo las fortalezas. ¿Qué debilidades ha observado en la educación por la virtualidad? Que hay veces en las que las guías no están muy bien desarrolladas, o sea, no nos explican muy bien el punto de vista, o sea, no nos explican en concreto qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que resolver. Y otra es que a mí me dan 10 asignaturas, y esas 10 asignaturas solo tenemos dos en las que nos hacen clases virtuales. A lo que pues cuando tenemos dudas y en la guía no se ve muy bien qué es lo que tenemos que desarrollar, no hay nadie que nos explique porque no tenemos clases, entonces se me hace que esa es una debilidad. Entonces, desde ese punto de vista que su merced me está dando y diciéndome cuáles han sido las debilidades que ha observado, ¿qué podría usted implementar para mejorar pues esas debilidades, para sacarlas adelante? Pues yo creo que en la guía nos explicarán mejor qué es lo que tenemos que hacer, ya que pues no nos dan clase. Y si se pudiera, pues que nos dieran las clases virtuales, pues porque así nos ayuda muchísimo más, porque el profesor ya nos está diciendo muchísimo mejor que como está explicado en la guía. Y pues si no se puede así, pues que en la guía nos expliquen y desarrollen mejor el concepto de qué es lo que tenemos que hacer para así poderlo resolver. Ay, muy bien. Y con respecto al internet, a la conexión, si ha estado la conexión estable o ha tenido interferencia. Hay en algunas veces en las que pues en las dos asignaturas que nos dan clases virtuales he tenido complicaciones con el internet, porque a veces es complicado que la red funcione, a veces simplemente se cae y pues quedamos mal porque como ahorita le estaba diciendo en la guía no está muy bien dicho qué es lo que tenemos que hacer. Muy buenos días, soy la estudiante Erika Kwan del Instituto José Celestino Mutis del grado 2A. El día de hoy en el módulo Calidad Educativa vamos a tener una entrevista con el objetivo de indagar cómo ha sido la educación durante esta pandemia. Para esta entrevista me acompaña la mamita Xiomara Chauta de la estudiante Sharon Seleni del Colegio Privado Bolivariano. ¿Cómo se encuentra, mamita, el día de hoy? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Bueno, mamita, como veníamos dialogando, veníamos conversando acerca de este tema, entonces le quiero preguntar, ¿qué fortalezas ha visto usted en la educación virtual durante esta pandemia con la estudiante? Para mí una fortaleza, como veníamos hablando, es que uno como papá se da cuenta qué debilidades tiene su hijo realmente en el colegio, porque pues, a veces cuando está en el colegio no nos queda tiempo para estar muy pendiente de ellos. Otra cosa que yo veo una fortaleza es que como papá nos damos cuenta que la educación de nuestros hijos no solo depende del colegio, sino también el apoyo es bastante de uno como acudiente y papá de los niños. Perfecto, mamita. Adicional a esto, mamita, ¿qué debilidades se le presentaron con la estudiante? Alguna debilidad de pronto es la conexión a internet, porque pues no siempre, o en mi caso no siempre conté con la forma monetaria para pagar mi plan de internet. Otra cosa que no a mí, pero bien en otros lados, a otras mamitas, que son 2 niños o 3 niños por hogar y en la casa cuentan con con un solo celular o con un solo computador. Entonces, o se conectaba uno o si era un celular, la mamita se llevaba el celular y ninguno podía conectarse a la clase o a estar pendiente de sus cosas. O sea, era difícil que tuvieran conexión todos al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo. Listo, mamita. ¿Y qué estrategias buscó usted implementar durante esta educación virtual en la pandemia? Ideal la estrategia de los horarios, manejar no porque estamos en casa, entonces nos levantamos a mediodía a hacer una hora de tareas, sino más. Un horario como si estuviéramos en el colegio. 7 de la mañana levantarse, a hacer lo que tienen que hacer y a las 9 ponerse a hacer sus tareas hasta mediodía. Adicional a esto buscamos un apoyo de comunicación más con la docente, así sea WhatsApp o teléfono, para que pues no soy docente yo, sino soy mamita, ella me pueda también brindar un apoyo para yo poder guiar a mi hija. ¿Y qué estrategia, mamita, buscó en cuanto a esta debilidad que me decía cuando no tenía internet o no tenía móvil para hacer las tareas? En algunas ocasiones nos pudimos conectar, definitivamente no se pudo. En otras ocasiones busqué la solución del vecino que me compartiera internet o otra persona me prestara un celular para que ella pudiera estar en clase. Bueno, mamita, muchísimas gracias por esta entrevista. A ustedes, muchísimas gracias, que estén muy bien.
Después de desarrollar las entrevistas, concluimos como fortalezas la importancia de ser parte activa en la educación de los niños. También, pues sumado a ello, decimos que la educación virtual en parte fue muy favorable para fortalecer lazos afectivos en nuestras familias. También aspectos en los padres en los cuales no se les facilitó mucho la virtualidad, pero pues había unos que sí entendían más los avances tecnológicos. Como debilidades, observamos que los maestros no contaron con algunas herramientas para la enseñanza, también pues no podían lograr la atención de los estudiantes durante las clases virtuales y pues en resultado a esto la calidad de la educación minimizó. Decimos también que como padres nos tocó asumir un rol del cual no estábamos acostumbrados y pues muchas familias también en ellas aumentó el maltrato infantil debido a la falta de comprensión. Por último, es importante tener en cuenta que para que exista una buena, correcta educación es necesario trabajar en equipo, como es la institución, los docentes y los padres de familia. Y de lo contrario, pues no se cumpliría con los objetivos planeados. Muchas gracias.